Hola, buenos días a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos al curso de cálculo tensorial, un curso que según mi experiencia los alumnos lo aman o lo odian, pero es fundamental para poder entender la física moderna, no solo la relatividad general, sino también la física cuántica moderna. Pero este tipo de cursos, el cálculo tensorial, suele generar este tipo de reacciones entre los alumnos, muchas veces de incomprensión. Así que en este curso lo que estoy tratando es de explicar las cosas despacio y lo mejor que pueda. Esta es una lección muy importante, es trascendental, porque vamos a hablar sobre las transformaciones de los tensores. Y la definición de tensor pues es una de las cosas que cuesta más de entender. Es una de las cosas. ¿Qué es un tensor? Esa es la primera. Y la segunda cuestión que cuesta mucho comprender para los alumnos es cómo se transforman los tensores. ¿Qué significa una transformación de tensor? ¿Y cómo se transforman los tensores? Bien. Pues la definición de tensor ya la dimos en este curso. Yo os aconsejo ver las lecciones de manera secuencial desde el principio para poder entenderlo bien. Y esto fue en la lección 7 donde dimos esa primera definición de tensor, que fue una definición incompleta porque faltaba esta lección de hoy. Así que vamos a hacer un breve repaso. Vamos a intentar repasar un poquito qué es el concepto de tensor. Bien, pues os pongo el ejemplo que vimos en la lección 7 de este tensor. Yo os digo que es un tensor que llamamos f y tiene dos índices, el latina y el índice m. Vamos a suponer que trabajamos en un espacio de 3 dimensiones donde si estos índices toman el valor 1 estamos hablando de la primera coordenada, que normalmente nos vamos a referir como la coordenada x, es decir, x1 sería x. Aquí si tenemos x1 sería x también. Si adquieren el valor 2, x con el superíndice contravariante 2 estaríamos refiriéndonos a la coordenada y lo mismo pues aquí. Y si m o y latina adquieren el valor 3, entonces estaríamos hablando de la coordenada z. X con el superíndice 3 sería z. Y para poder calcular los valores de este tensor, que como veis va a depender de los valores que tomen los índices y latina y m. Es decir, este tensor nos relaciona unas operaciones, que aquí pues hemos puesto una función que llame a en su origen, y hemos definido este tensor en particular como una operación algebraica donde diferenciamos la función a con las coordenadas de interés y multiplicadas por otras coordenadas, x, m. Esto sería el tensor. Si no entendéis lo que es un tensor, yo os refiero a la lección 7. Y dijimos, que en este caso es un tensor de dos índices, con un índice contravariante proporcionado por esta coordenada de aquí, un índice covariante proporcionado por esta coordenada aquí que tenemos en el denominador. Y es un tensor de dos índices. Y dijimos que un tensor era un objeto matemático. Esto es un objeto matemático. Codifica unas operaciones algebraicas, pero una vez que hemos hecho las operaciones, el tensor adquiere un valor determinado. No realmente un valor, sino que puede adquirir diferentes valores dependiendo de los índices que pongamos aquí. También dijimos que los tensores eran estos objetos matemáticos que dependen de las coordenadas. Tenemos aquí las coordenadas y estos índices se refieren a las coordenadas, evidentemente. Y finalmente dijimos que los tensores eran estos objetos matemáticos que estaban compuestos de componentes. En este caso, a este tensor podemos asignar 9 componentes diferentes dependiendo de las combinaciones de índices que tengamos aquí. El componente f11 sería
x por la derivada de a con respecto a x. El componente f1, 2 sería la coordenada x multiplicado por la derivada parcial de la función a con respecto a la coordenada y, porque este y latina lo fijamos a 2. Y si tenemos 3 coordenadas aquí y otras 3 coordenadas posibles aquí, el número de combinaciones independientes que nos dan son 9. 3 por 3, 9. 9 diferentes resultados, 9 diferentes componentes. Y dijimos que esto era una definición provisional de tensor. Voy a poner un ejemplo que mucho más fácil, que lo soléis ver mejor. Hablando de vectores de tipo flecha, ¿no? He puesto aquí una V con una flechita y representamos este vector con un vector de columnas que tienen 3 componentes, pues la proyección en el eje de las X, de la Y y de la Z. Y estamos indicando estas proyecciones en los ejes como índices contravariantes. Si esto lo trasladamos al lenguaje tensorial, tendríamos que sustituir, en vez de poner x, y y z, pues por números. Y tenemos el componente v con el superíndice 1, v con el superíndice contravariante 2 y v con el índice contravariante 3. Y estos 3 componentes los podemos representar de manera general con una v y un superíndice contravariante aquí arriba, de tal manera que si latina es igual a 1 estaríamos hablando de este componente, si latina es igual a 2 estaríamos hablando de este otro componente y si latina es igual a 3 estaríamos hablando del componente en la proyección z. Evidentemente esto no es lo mismo que esto es un vector que además tiene pues dirección y sentido porque está multiplicando las tiene incorporadas las bases covariantes de las que ya hemos hablado en lecciones anteriores, pero esto sí que nos representa de manera general los componentes contravariantes de este vector. Estos 3 componentes contravariantes están representados de manera general por v con el superíndice i. Bien, ¿es un objeto matemático? Sí, esto es un objeto matemático que representa estos 3 componentes. ¿Depende de las coordenadas? Claro, depende porque tiene este índice que está libre. Este índice, en este caso específico, puede adoptar 3 valores diferentes. Por lo tanto, este tensor, este vector, este tensor, depende de las coordenadas. ¿Tiene componentes? Sí, evidentemente, porque este tensor, este vector puesto en esta notación tensorial nos representa estos 3 componentes de manera simultánea. Y tenemos que especificar un valor en el superíndice i para hablar de este componente o de este componente o de este componente, pero esto es un tensor, es un objeto matemático que depende de las coordenadas y que contiene componentes. Y dijimos, bueno, pues esto es una primera definición de tensor, pero ¿realmente podemos hablar de tensores solo con estas características? Pues nos queda una característica muy importante de los tensores. Nos queda la transformación de los tensores. ¿Por qué? Porque la manera en la que se transforman los tensores es una característica definitoria. ¿Qué significa esto? Que si tenemos un objeto matemático que depende de las coordenadas, que contiene componentes, pero que no se transforma de la manera en la que os voy a enseñar hoy, eso ya no es un tensor. Los tensores, además de esas características que os he dicho, tienen que cumplir unas reglas de transformación específicas que os voy a enseñar en esta lección. ¿A qué nos referimos con transformación? Bien, pues vamos a verlo. Aquí tenemos un vector que va a tener la longitud r. Lo he puesto aquí como longitud r. Y es un objeto invariante. Ya dijimos que estos vectores tienen existencia independiente de las coordenadas. Es una flecha que podemos pintar en el espacio, que va a tener su tamaño,
que va a tener su dirección, que va a tener su sentido y ya está, y eso no hay quien lo mueva. Pero para poder estudiar estos vectores ya dijimos que teníamos que incorporar unas coordenadas. Y en este caso vamos a elegir las coordenadas clásicas cartesianas con un eje X y un eje Y. Estamos trabajando en 2 dimensiones porque es mucho más sencillo. Y ya dijimos que podemos representar un vector v que tiene un tamaño r, pues con la proyección en el eje, en este caso de las x. Y hemos puesto pues el vector posición que tiene la posición x como proyección, ¿vale? La posición x. Y lo mismo en el eje de las y, pues la proyección del vector posición de este pues es y. En este caso lo he llamado v al vector. Si quisiéramos especificar qué es el vector posición podríamos poner una r aquí, pero me da igual que sea el de posición o no, es un ejemplo. Lo he llamado v. Y como ya os he dicho, pues podemos representar los componentes de este vector con notación tensorial, con una v y con un índice contravariante y latina. Y esta notación nos representa de manera simultánea los componentes en el eje de las x, que en este caso es x, y los componentes en el eje de las y. Y este vector, este tensor, porque un vector es un tensor también, lo estamos representando con un sistema de referencia cartesiano con los ejes x e y. Y es un sistema de representación de este vector, un mapa numérico. Los componentes dependen del sistema de coordenadas. Este será x y este será y, evidentemente. Y depende de si aquí y latina es igual a 1, estaríamos hablando de x, y si y latina es igual a 2, estaríamos hablando del componente en la coordenada y. Ya está. Bien, pero queremos hacer un cambio de coordenadas. No nos gustan las coordenadas cartesianas por alguna razón y queremos representar el mismo vector, fijaos que es el mismo vector, queremos representarlo con un sistema de coordenadas diferente. Aquí dibujo el sistema de coordenadas cartesiano de referencia para poder relacionar nuestro nuevo sistema de coordenadas con el sistema de coordenadas antiguo, pero nuestro sistema nuevo de coordenadas, en vez de ser las proyecciones en el eje x e y, va a ser la longitud r, la longitud radial del vector, y el ángulo, que vamos a llamar este ángulo polar z, que va a ser el ángulo comprendido entre el vector y el eje cartesiano x. La elección del eje es totalmente arbitraria, pero necesitamos hacer una elección para poder relacionar los dos sistemas diferentes de coordenadas. En el primer caso representaríamos el vector con las coordenadas x e y, en el segundo caso lo que daríamos sería un componente radial y un ángulo. ¿De acuerdo? Radio y ángulo. Y este sería un segundo sistema de coordenadas. Y necesitamos entender que entre los distintos sistemas de coordenadas pues hay una relación. ¿De acuerdo? Hay una relación, un mapa, que nos va a permitir cambiar de coordenadas cartesianas aquí en amarillo a coordenadas, en este caso se llaman coordenadas polares, que están basadas en la distancia radial y en el ángulo z. X, que sería esta proyección, sería igual a r por el coseno de este ángulo. Sería esta proyección. R por el coseno de z es igual a x. E y es parecido, sería r, pero por el seno de z. Sería esta proyección que hay aquí. ¿De acuerdo? El seno es este, el coseno es este. Y esta es la relación que nos relaciona estos dos sistemas de referencia que son diferentes. Así que tenemos ahora una relación matemática entre los dos sistemas de coordenadas. Y únicamente comentaros que podemos poner un sistema de coordenadas, de referencia de coordenadas, en función de otro sistema de coordenadas. X es aquí una función de radio y ángulo.
Y es una función de radio y ángulo y por eso lo podemos representar de esta manera. X con el superíndice Y va a ser una función de X rojo con la I latina y con una prima aquí. Y prima. ¿Qué significa esto? Esto significa que las coordenadas de un sistema de referencia, aquí representados por X sub I, pueden ponerse en función de otro sistema de referencia diferente que lo hemos dibujado en rojo, que en vez de ser X e Y va a ser R y ángulo. Y por eso ponemos una I latina aquí y otra I latina aquí roja con una prima para indicar que es otro sistema de referencia diferente. El hecho de que tengamos aquí unas I's no significa que X1 va a ser igual a X1'. No. Como veis, X1 precisamente es igual a una combinación de operaciones sería X1', que sería el radio, y X2', que sería el ángulo. Y de manera abreviada lo podemos reflejar de esta manera. ¿Bien? ¿Y de qué nos sirve esto? Bueno, pues el vector en sí pues no cambia. No cambia. ¿Por qué no cambia? Bueno, tenemos el vector aquí, lo representamos con X o Y, pero también lo podemos representar en función del radio y el ángulo Z. Y si, por ejemplo, calculamos la longitud que tiene el vector, r cuadrado, pues va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado. Pero lo mismo podemos decir en este caso, aunque representemos x como x cuadrado como r cuadrado seno cuadrado del ángulo z más r cuadrado por coseno cuadrado del ángulo z. Es la misma regla de Pitágoras. De hecho, si factorizamos r cuadrado aquí, vemos inmediatamente que seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. Por lo tanto, llegamos a demostrar que también en este sistema de coordenadas lo que es invariante es el tamaño al cuadrado, la magnitud al cuadrado del vector. No cambia, el vector no cambia, cambia la manera en la que representamos sus coordenadas. Y el cuadrado del tamaño de este vector es un invariante definido tal como lo definimos en cálculo tensorial, como una característica que no va a cambiar independientemente del sistema de coordenadas que utilicemos. ¿Que hacemos un cambio de coordenadas? Da igual, el tamaño del vector sigue siendo el mismo. Entonces la pregunta es, ¿podemos generalizar el cambio de coordenadas en un vector general? Vamos a verlo. Ya sabemos que podemos poner un sistema de coordenadas, en este caso lo he puesto aquí las coordenadas nuevas, digamos las polares, ¿no? En rojito, x y prima, como función de las coordenadas cartesianas, ¿no? Tenemos aquí un sistema rojo que a su vez lo podemos poner como dependencia de un sistema amarillo, aunque ambos sistemas sistemas de referencia de coordenadas pues son diferentes. Y ahora nos vamos a imaginar una función que tiene una dependencia del primer sistema de coordenadas, ¿de acuerdo? Pero también sabemos que este sistema de coordenadas se puede poner en función de otro sistema de coordenadas diferente, ¿vale? Entonces es una función que tiene un argumento, pero este argumento a su vez tiene otro argumento. Este depende de este, pero este depende de este. Los podemos poner en una relación matemática de dependencia, lo mismo que hemos hecho. X es igual a R coseno del ángulo polar. Y es igual a R por el seno del ángulo polar. Por lo tanto, si tenemos una función dependiente de X e Y, la podemos poner también en función de R y el ángulo polar. Bien, y lo que vamos a hacer es definir un tensor, en este caso con un índice covariante. Un índice I latina covariante. Y nuestro tensor es un ejemplo, va a ser la derivada parcial de esta función con respecto a las coordenadas. Como estas coordenadas son coordenadas con índices contravariantes, pero están en el denominador, ya vimos que esto adquiere características de índices covariantes. Esto ya lo vimos en las lecciones anteriores. Para poder entender estos conceptos es necesario que hayáis visualizado las lecciones previas.
Entonces esto es simplemente un cambio de nomenclatura. Este t con este subíndice i lo que nos esconde es esta operación matemática. Bien, vale. Lo que vamos a hacer ahora es desarrollar esta derivada. Entonces, si tenemos esta función y la queremos derivar con respecto a este sistema de coordenadas, pero claro, esta función tiene como argumento principal unas operaciones que dependen de otro sistema de coordenadas rojo. Aquí xy' del sistema de coordenadas xy'. Entonces, si queremos realizar esta derivada con respecto al argumento amarillo, tenemos que hacer una derivación en cadena, que va a ser la derivada de la función con respecto al primer argumento multiplicado la derivada del primer argumento con respecto al segundo argumento. Y es la derivada parcial de la función con respecto a las coordenadas, y aquí ya estamos indicando todo esto en notación tensorial, multiplicado por la derivada de las coordenadas rojas con respecto a las coordenadas amarillas. Bien, y ahora fijaos en este término de aquí. Es muy parecido a la definición inicial que habíamos hecho para el tensor de color amarillo. Solo que para el tensor de color amarillo la derivada de la función era con respecto a las coordenadas amarillas. Aquí las tenemos con respecto a las coordenadas rojas. Por lo tanto, esto de aquí lo podemos sustituir con nomenclatura por un tensor que se llama de la misma manera, pero que está representado en otro sistema de coordenadas diferente, que son las coordenadas de color rojo. Y lo ponemos aquí. Y fijaos, ya tenemos una relación entre un tensor representado en un sistema de coordenadas rojo y un tensor representado por el sistema de coordenadas amarillo, pero es esta función la que nos transforma este tensor en ese tensor. Y lo que tenemos que hacer es estudiar este objeto matemático, porque es un objeto matemático que, como veis, tiene dos índices, son índices independientes, no porque veáis que esto es una i y esto es otra i, si esto es 1, esto vale 1, no, son dos índices independientes, esto es i', podíamos haber puesto mu o alfa o cualquier otra cosa. Yo os lo represento así porque es la manera en la que se suele representar en matemáticas. Pero vamos a estudiar este objeto. ¿Qué es este objeto? Pues vamos a estudiarlo. Y lo que podemos hacer es representar estas derivadas que dependen de estos índices como una matriz. Y lo que podemos representar es el primer índice que va a variar con las filas 1, ¿veis? x1', 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 x2', 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 x3', x3', y en las amarillas, el segundo índice, el i de color amarillo, pues lo que nos va a variar es con las columnas. Aquí representamos las x1, x2 y x3. Y lo que representa este objeto es una combinación de derivadas de coordenadas en el primer sistema con respecto a cada coordenada del segundo sistema. ¿Veis? Son derivadas cómo cambian las coordenadas de cada sistema con todos los cambios de coordenadas del segundo sistema. ¿Veis? Fijaos. x1', 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 el cambio con respecto a x1, x2, x3. Estoy representándolo como si tuviéramos tres dimensiones. En el sistema que estamos poniendo de ejemplo, pues tendríamos dos dimensiones. Y en este caso sería, por ejemplo, la derivada de x con respecto a la derivada del radio, la derivada de x con respecto a la derivada del ángulo polar, la derivada de y con respecto a la derivada del radio, la derivada de y con respecto a la derivada del ángulo polar, o al revés, no me acuerdo qué es lo que he llamado prima y qué he llamado no prima, pero ya entendéis esa idea. Y a esto se le llama la matriz jacobiana. En este caso es una matriz jacobiana donde lo que estudiamos es cómo cambian las coordenadas de un sistema de referencia con respecto a cambios en otro sistema de referencia. Y se suele representar con una J, con el índice, en este caso
I latín amarillo aquí abajo y el I' rojo aquí arriba. Y los tensores pues se transforman con jacobianos. Realmente se transforman con los componentes de la matriz jacobiana, pero de manera informal pues hablamos del jacobiano, porque el jacobiano, la realidad es que creo que es la traza de la matriz jacobiana, pero de manera informal yo lo voy a llamar jacobiano. Y ya tenemos la relación de transformación entre un tensor en un sistema de coordenadas amarillo y un tensor en un sistema de coordenadas rojo. Y lo hacen, como veis, en este caso por contracción. Aquí va a haber un sumatorio, ¿vale?, sobre el índice I' y el índice I amarillo nos queda libre. Y es así como se transforman. Y de manera más sintética lo podemos representar con una J. Este se nos, entre comillas, simplifica con este y nos introduce la matriz jacobiana, el índice libre, en otro sistema de referencia diferente. Este es el sistema de referencia nuevo y este sería el antiguo, en este caso. Y como veis, ambos índices están en contracción, con lo cual implica un sumatorio sobre el índice I'. También podemos hacer justo al contrario, es decir, hacer una transformación del tensor, obtener en las nuevas coordenadas I' con respecto a las coordenadas antiguas en amarillo. Y como veis, lo único que tenemos que hacer es intercambiar estos índices. El sistema de coordenadas amarillo estaría aquí arriba, estaría en el numerador, y el sistema de referencia en rojo, en este caso, estaría en el denominador, estaría aquí abajo, sería el jacobiano inverso, ¿de acuerdo? El inverso a este. Pero únicamente pues tenéis que seguir las reglas del cálculo tensorial. Esta I amarilla se nos iría con esta I amarilla por contracción y la I' nos quedaría introducida en el tensor y libre en la transformación del tensor. Si necesitáis verlo varias veces, haced pausa y miradlo para poder entenderlo bien. Es bastante más sencillo de lo que parece. Y volvemos a tener los índices en contracción. Aquí era el sistema I' y aquí es el sistema I no prima. La transformación de un tensor contravariante, porque esto es como se transforma un tensor con índices covariantes, lo pongo de ejemplo, el contravariante que tiene el índice aquí arriba pues es muy parecido, fijaos, solo que la contracción de índice se hace ahora con el índice en contracción, con el índice que está aquí debajo, ¿de acuerdo? Y entonces nos quedaría libre el I' aquí arriba, que nos pasaría al tensor transformándolo en el nuevo sistema de referencia. Y ahí tenemos la contracción y como veis pues es diferente que en el caso de las transformaciones de los covariantes, donde el sumatorio se daría sobre estos dos índices y en este caso se daría sobre estos otros dos índices. Son transformaciones muy parecidas. La demostración para la transformación de los tensores con índices contravariantes pues es muy parecida a la de los covariantes. Y son estas transformaciones las que definen a los tensores. Si los tensores no se transforman de esta manera, entonces no son tensores. ¿Qué pasa con los tensores de varios índices? Pues vamos a poner un tensor que tiene tres índices, un índice contravariante alfa, otro beta y gamma covariantes. Aquí lo queremos transformar. Y la mejor manera de poder entender cómo funciona pues es si ponemos un ejemplo donde este tensor está hecho por la multiplicación de tres vectores, de los componentes de tres vectores, uno con el índice alfa contravariante, el B con el índice beta covariante y el C con el índice gamma covariante. Bien, si queremos transformar estos componentes del vector A a otro sistema nuevo de referencia que vamos a llamar alfa prima en color rojo, pues lo hacemos con un jacobiano. Como está aquí arriba, entraría en contracción con este índice abajo del jacobiano. Estos se simplificarían y nos quedaría la transformación de A con
alfa prima en rojo aquí arriba. Y con el beta pues tendríamos que hacer lo mismo. ¿Qué es covariante? Pues entonces hace la contracción con el índice superior del jacobiano. Y el jacobiano nos introduciría los índices beta prima correspondientes al nuevo sistema de referencia. Y lo mismo pasaría con el C. ¿Es covariante? Pues hace la contracción con el índice de arriba y el gamma prima nos quedaría como índice libre. ¿Y qué significa eso? Significa que tenemos que utilizar un jacobiano diferente por cada índice que tenemos, en este caso por cada vector. Pero si nos olvidamos de que este tensor está hecho de estos vectores y queremos hacerlo de manera directa, lo que implica es que este tensor de aquí tiene que tener, para transformar sus índices, tiene que tener un jacobiano por cada índice. Este con este simplificaría y pasaría un alfa prima. Este beta azul simplificaría con este beta azul por contracción y nos quedaría un beta prima aquí. Y este gamma que está aquí simplificaría por contracción, con este otro gamma que hay aquí nos lo sustituiría por un gamma prima. Y obtendríamos un tensor en otro sistema de referencias rojo aplicando 3 jacobianos sobre el tensor original para cambiar los índices. Y esto ya pondremos ejemplos específicos y prácticos para que veáis cómo se hace, porque yo entiendo que esto es como muy abstracto y lo mejor es poner algún ejemplo. Y antes de nada quería haceros un comentario final muy importante. Esto es equivalente que esto. Ya os he dicho que el hecho de que pongamos aquí I latina y otro I latina prima aquí no significa que estos estén relacionados de ninguna manera. Simplemente es una manera clásica de decir que esto es un sistema de referencia y esto es otro sistema de referencia parecido. Pero podríais sustituirlo con otro índice, el J'. Da exactamente igual. ¿Por qué? Porque I nos va a cambiar, en este caso en 3 dimensiones, de 1, 2 y 3, y lo mismo I', 1, 2 y 3 de manera independiente, como si fueran I y J'. Puedes tener aquí un I latina 1 y un I', pues por ejemplo el número 2, y tendrías un J1, 2, por ejemplo. Lo que pasa es que yo sé que quizás algunos de vosotros lo veáis mejor así e induzca menos confusión. ¿Por qué? Porque esto y esto son 2 sistemas de coordenadas distintos, independientes uno del otro. No matemáticamente, los podemos transformar. Me refiero dentro del jacobiano. Esto puede adoptar cualquier número y esto puede adoptar cualquier número. I e I' no son lo mismo, es como I y J'. Representa una matriz con todo tipo de combinaciones de derivadas como hemos visto anteriormente. Y ya veréis que es exactamente lo mismo. Imaginaos que queremos hacer la transformación de este vector amarillo en un vector rojo, ¿vale? En el sistema de referencias I' rojo. Y lo hacemos pues como lo hemos visto. Un índice I latina rojo para el primer sistema de coordenadas o el nuevo sistema de coordenadas, y aquí lo he puesto en azul, un I' en azul para el sistema de coordenadas inicial, que es este mismo de aquí. ¿Vale? Es un sistema, da igual, es que realmente no hay un sistema de coordenadas viejo o nuevo. Bien, si veis aquí, esto está en contracción, por lo tanto deberíamos desarrollarlo de esta manera. Ti es igual a la derivada xi con x1' en contracción con t1' más, porque es un sumatorio, de xi, de x2', t2' más, y así hasta llegar al número de coordenadas que tenemos. ¿Veis? Este índice entra en sumatorio con este otro índice, aunque este lo dejemos aquí sin especificar. Y si, por ejemplo, hacemos esta transformación, esto es exactamente lo mismo que esto. Lo podemos llamar M'. Esto va a entrar aquí en contracción con este otro M', es una transformación de Tm' en Ti, donde tenemos 2 sistemas de referencia diferentes, y si hacemos esta operación pues veréis que es exactamente lo mismo, porque M va a ir de 1 a 3 o de 1 a 50, dependiendo
de las dimensiones que tengamos, ¿veis? 1' con 1', 2' con 2', y este, pues bueno, pues es el índice y latina que se queda ahí. El mensaje es que esta nomenclatura y esta nomenclatura son equivalentes, aunque aquí tengamos I' y aquí M'. En otros sitios veréis, por ejemplo, pues I latina y alfa, o cualquier otra letra griega. Bueno, espero que os haya quedado claro, sé que es un poquito lioso y enredoso, yo espero que en esta lección y en las lecciones siguientes vayamos aclarando conceptos y os quede cada vez más claro. Si os ha gustado, os invito a suscribiros a mi canal, o aquí os dejo un enlace al curso en general y otro enlace a la lección anterior. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.